Bienvenido nuevamente al aula virtual de Matemática 2. En esta ocasión damos por iniciado una nueva unidad que es la unidad de ecuaciones. Como contenido número 1 vamos a estudiar las ecuaciones bicuadráticas o bicuadradas. Para esto usted tiene que recordar o tener conocimientos previos, porque en este video pues no vamos a hacer ese tipo de análisis. Tiene que tener conocimiento previo de cómo factorizar trinomios de la forma ax cuadrado más o menos bx más o menos c, trinomios de la forma x cuadrado más o menos bx más o menos c, y manejar o dominar la fórmula general de la cuadrática para resolver ecuaciones cuadradas. Estos son los conocimientos previos que usted tiene que tener para el contenido de las ecuaciones bicuadráticas, que no tienen absolutamente nada, pero nada de especial. Básicamente son ecuaciones cuadráticas, pero elevado al cuadrado. Por eso se llaman bicuadráticas. Bien, vamos a comenzar entonces. El contenido son las ecuaciones bicuadradas, también llamadas bicuadráticas. ¿Qué son las ecuaciones bicuadradas? Bueno, una ecuación bicuadrada es una expresión algebraica de una sola variable. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero habitualmente, pues, x es la más utilizada, pero de una sola variable, no tiene que tener más variables. Tiene que ser de cuarto grado, por eso se llama bicuadrática, es decir, la variable x está elevado a la potencia 4, tiene solo 3 términos. El primero tiene que ser de grado 4, el segundo tiene que ser de grado 2 y el tercero es un término independiente. Esto que está en pantalla es lo que se conoce como una ecuación bicuadrada. Es decir, tiene la forma ax a la cuarta más o menos bx al cuadrado más o menos c es igual a 0. De esto tenemos que saber que principalmente la a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué razón? Por bien sencillo, si el coeficiente de la a fuera 0, pues el x a la cuarta desaparece y me quedaría una ecuación cuadrática normal, bx al cuadrado más o menos c, es decir, una ecuación cuadrática incompleta. Entonces, el coeficiente de la a no puede ser 0. Quienes sí pueden ser 0 son o la b o la c. Pero la a no puede ser 0 porque caería en una ecuación cuadrática normal. De esto nosotros tenemos que saber que al encontrar las raíces de esta ecuación, es decir, al encontrar su resultado, vamos a obtener 4 soluciones para la variable x. Si usted recuerda en una ecuación lineal, al resolver la ecuación lineal usted lo que encuentra es una única solución que se puede demostrar al sustituir la ecuación, pero solo es única solución. Solo hay un número real que puede dar solución a una ecuación lineal. En el caso de las ecuaciones cuadráticas, ya sabemos que tienen dos respuestas, como su exponente es 2. Entonces en las ecuaciones cuadráticas se obtienen dos respuestas posibles para el valor de la variable, que pueden ser números reales o pueden ser incluso números complejos o imaginarios. Y en el caso de una ecuación bicuadrada, es decir, de grado 4, pues es natural pensar que tiene 4 soluciones, es decir, hay 4 números que pueden ser reales o imaginarios o complejos que dan solución a la ecuación, es decir, que comprueban la ecuación. Entonces vamos a comenzar, ya que sabemos que es una ecuación bicuadrática, vamos a comenzar con un ejemplo. Los ejemplos van a ir referidos mayormente a dos formas de resolución. La primera, o el método 1 que vamos a utilizar para resolver una ecuación bicuadrática, es la factorización. El detalle es que no todo trinomio es factorizable, por eso este método solo es utilizado con los polinomios que son factorizables, nada más. En cambio, el segundo método, que es utilizar en parte la fórmula general de la cuadrática, ese funciona para cualquier caso posible que usted quiera resolver. Entonces, en este video vamos a trabajar los dos métodos de manera simultánea. Cada ejemplo lo vamos a ir desarrollando con el método de factoreo
y con el método de la fórmula general de la cuadrática. Tome en cuenta, repito, que el primer método, que es el de la factorización, no siempre resuelve la ecuación, precisamente porque no todo trinomio es factorizable. Entonces ahí es donde entra obligatorio el método número 2. Por eso siempre es bueno conocer dos métodos y no quedarnos simplemente con uno. Bien, comencemos entonces. El ejemplo número 1 me dice: encontrar las posibles soluciones a la ecuación x a la cuarta menos 25x al cuadrado más 144 es igual a 0. Entonces vamos a encontrar la resolución a esta ecuación. Ojo a la indicación, la ecuación puede estar despejada también. Aquí ya está igualado a 0. Pero si hay una ecuación donde hay operaciones indicadas, donde hay que despejar, evidentemente se puede hacer. Esto ya está despejado. Pero pueden haber algunas ecuaciones donde, por ejemplo, el 144 estuviera en el miembro derecho. Entonces ahí tendríamos que pasarlo al miembro izquierdo, es decir, igualar completamente a 0, como que si fuera una fórmula general. Igualar a 0 y ahí ya podemos ocupar el método. Digo porque hay ciertas bibliografías que no dan ya ordenado el polinomio. En este caso, pues como lo que me interesa es la resolución del método, no si usted puede despejar o no puede despejar, entonces ya voy a presentar la ecuación igualada a 0. Pero tome en cuenta que no siempre pueden estar de esa manera. Bien, vamos a comenzar con el método de factoreo. Lo que vamos a hacer como paso número 1 es evidentemente factorizar el trinomio por medio de la técnica del aspa simple, una técnica que a esta altura creo que ya se domina, y si no, pues aquí lo vamos a explicar con lujo de detalle. Tomamos la ecuación x a la cuarta menos 25x cuadrado más 144 igual a 0, y lo que el método exige es que como primer paso vamos a descomponer en dos factores el primer término, es decir, el x a la cuarta. Lo descomponemos en dos factores. Entonces, el x a la cuarta, dos expresiones que al multiplicarlas den x a la cuarta, evidentemente son x al cuadrado por x al cuadrado. Multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman, x cuadrado por x cuadrado efectivamente me da x a la cuarta. Y como siguiente procedimiento, se descompone en dos factores el término independiente. Todo lo que tome en cuenta, que lo que yo voy a hacer es simplemente para la gente que tiene problemas con encontrar soluciones. El 144, como es un número relativamente grande, lo que se sugiere es sacar el MCM, es decir, descomponer todos los posibles factores primos que tenga. La mitad de 144 es 72, la mitad de 72 es 36, la mitad de 36 es 18, la mitad de 18 es 9, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Entonces, aquí están todos los posibles factores de 144, pero yo necesito colocar únicamente dos que cumplan la condición que al multiplicarlos me den 144, o sea que hay que utilizarlos todos, y al sumarlos o restarlos me den 25, es decir, el término central. Entonces lo que hay que hacer aquí es ir jugando con todos estos factores, irlos ordenando, ir multiplicando hasta encontrar dos factores que al multiplicarlos den 144 y al sumarlos o restarlos me den 25. En este caso, pues, yo les sugiero que vaya probando. Yo ya lo tengo listo. En este caso son 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y 3 por 3, 9. Aquí están los dos factores. Es decir, los dos números son 16 por 9. Si usted nota, 16 por 9 en efecto es 144 porque se utilizaron todos. Y 16 con 9 se puede llegar al 25. Por lo tanto, los dos números que andamos buscando son en efecto 16 por 9. Entonces, los colocamos uno debajo del otro para descomponerlo y el 144 quedaría compuesto como 16 por 9. Luego se llama aspa simple por la mera razón de que se multiplica en cruz o en aspa.
Recuerda que el aspa es el símbolo de la multiplicación o la cruz, eso se le llama aspa. Entonces por eso el método se llama aspa simple o método de tijera. Entonces multiplicamos en aspa. Vamos a multiplicar x cuadrado por 9. Esto evidentemente me queda 9x al cuadrado. Estamos multiplicando. Y vamos a multiplicar en cruz x cuadrado por 16. Esto me genera 16x al cuadrado. Note de dónde se coloca la respuesta. X cuadrado por 9 se coloca abajo y x cuadrado por 16 se coloca arriba. Entonces, a continuación se procede a sumar algebraicamente estos dos términos. 16x al cuadrado más 9x al cuadrado, esto da 25x al cuadrado. Pero, ojo, aquí tenemos un problema. El término central no es 25x al cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer es cambiarle de signo a los dos, porque recuerde que signos iguales se van a sumar y conservan su signo en común. Entonces, si al 16 y al 9 le ponemos signo negativo, que eso es completamente válido, menos 16 menos 9, eso sí que me da menos 25x al cuadrado. Y ya lo hicimos llegar, que coincida con el término central. Evidentemente, el cambio que le hice al 16 se lo tenemos que hacer al factor descompuesto. Entonces me quedaría menos 16. ¿Ve? X cuadrado por menos 16x cuadrado. Y lo mismo para el 9. Tendríamos que poner menos 9 para que x cuadrado por menos 9 me dé menos 9x al cuadrado. Y coincide con el término independiente. Porque si usted nota, menos por menos da más. Y el término independiente tiene signo positivo. 16 por 9, 144. Es decir, todo coincide. Solo de ir probando los valores y en el caso, al utilizar calculadora, es mucho más sencillo. Entonces vamos a proceder a factorizar. El primer factor siempre es en horizontal, no es en cruz, es horizontal. Me quedaría x cuadrado menos 16. Y el segundo factor, también en horizontal, me quedaría x cuadrado menos 9. Esto lo vamos a igualar a 0. Ya lo tenemos acá. Y esta sería la forma factorizada de este trinomio. Como siguiente paso, ya teniendo la forma factorizada del trinomio inicial, que es este que está viendo en pantalla, como paso número 2 lo que vamos a hacer es igualar a 0 ambos factores, es decir, tanto el primer factor x cuadrado menos 16 como el segundo factor x cuadrado menos 9 los vamos a igualar a 0. Me quedaría x cuadrado menos 16 igual a 0 y el segundo me quedaría x cuadrado menos 9 es igual a 0. A continuación lo que hay que hacer es sencillamente resolver ambas ecuaciones, es decir, despejar el valor de la x y ya está. Para esto vamos a comenzar con el miembro izquierdo, con la primera ecuación. El 16 que se encuentra restando cambia de operación y pasa a sumar. Entonces me quedaría x cuadrado es igual a 16. Luego aplicamos radicación, ya sea que lo aplique a ambos términos o que simplemente diga el cuadrado pasa al otro miembro y cambia de operación y pasa a raíz. De cualquiera de las dos maneras tendríamos que x es la raíz cuadrada de 16. Acá recuerda una teoría básica, toda raíz cuadrada posee dos respuestas, una positiva y una negativa. Es decir que la x toma los valores de más menos 4. Entonces, el x sub 1 va a ser la parte positiva del 4 y el x sub 2 va a ser la parte negativa del 4. Entonces ya tenemos las primeras dos soluciones a la ecuación. Nos faltan las otras dos soluciones porque ya aclaramos que tiene 4. Para esto, simplemente despejamos la x para la segunda ecuación. Entonces, el 9 que se encuentra restando cambia de operación y pasa a sumar. Por último, aplicamos radicación a ambos miembros o simplemente el exponente pasa a raíz cuadrada y tenemos que x toma los valores de la raíz cuadrada de 9. Recuerde, una raíz cuadrada tiene dos soluciones, una positiva y una negativa, y la respuesta para la x es más menos 3. Significa que la tercera solución es 3 positivo
y la cuarta solución es 3 negativo. Entonces, realimentando el procedimiento, lo primero que hay que hacer es, con el aspa simple, factorizar el trinomio inicial. Luego que ya se tengan los dos factores, se igualan a 0 y cada ecuación simplemente se despeja la x. Tan sencillo como eso. Si usted nota en procedimiento, es totalmente similar a resolver una ecuación cuadrada normal. Esto simplemente es una alteración y se le suele llamar bicuadrática, pero de toda la vida es simplemente una ecuación cuadrada elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que hemos hecho está correcto? Nos traemos nuestra calculadorcita por aquí y lo que vamos a hacer es sencillamente, traemos la ecuación original, es x a la cuarta, lo voy a escribir aunque no debería, pero va, x a la cuarta, luego es menos 25x al cuadrado más 144. Bien, y lo que hay que hacer es sencillamente, donde aparezcan las x, vamos a colocarle los 4 valores que tenemos. Vamos a probar con el primero, que es 4 positivo. Entonces, donde aparezcan las x, vamos a colocar 4 positivo. Ahí está sustituido y supuestamente al colocar esto me tiene que dar 0 porque es la igualación. Entonces lo comprobamos y evidentemente da 0. Lo comprobamos con menos 4 también, tiene que dar 0 también. Donde aparecen las x, le ponemos menos 4, le damos igual y también da 0. Segunda comprobación que está correcta. Ahora, se supone que también con 3 y menos 3 tiene que dar. Vamos a probar con 3, en este caso. Ahí tenemos, y también da 0. Y por último, probamos con menos 3, y también tiene que dar 0. Si usted nota, las 4 ecuaciones se comprueban. Si probamos con un número que no sea esto, imagínense que probemos con 5, evidentemente no me va a dar 0, porque no es una solución para la variable x. Note que con 5 ya me da una expresión, en este caso 144. Si probamos con con 1, por ejemplo, que tampoco es una solución para x, la respuesta me da 120. Es decir, las únicas soluciones a esta ecuación son 4 menos 4, 3 y menos 3. 4 soluciones para una ecuación bicuadrática. Ya está comprobado entonces, solo una manera de comprobarlo le quería enseñar y vamos a pasar al método número 2. Repetimos el ejemplo, solo que ahora vamos a ocupar el método número 2. El método número 2 se le conoce usualmente con el nombre del cambio de variable. ¿Ya? Vamos a llamarle cambio de variable. Lo que vamos a ocupar es sencillamente un arreglo matemático. Lo primero que vamos a hacer como paso 1 es realizar un cambio de variable. ¿Cuál cambio de variable vamos a ocupar? Nosotros le vamos a llamar a x al cuadrado, le vamos a llamar y, porque sí. Es decir, solo por comodidad. Yo le pude haber llamado x cuadrado igual zapato, ¿ya? X cuadrado igual manzana, solo es una sustitución. La mayoría de libros le ponen t, por ejemplo. Si usted consulta otra bibliografía, va a encontrar de que le ponen t, pero eso es indiferente, como que yo aquí hubiera dicho limón, ¿ya? Es decir, simplemente por comodidad a la x al cuadrado le vamos a llamar y. Entonces, como aquí tenemos un x al cuadrado, yo esta x al cuadrado la puedo sustituir por y ya no tengo exponente. Ahora, el x a la cuarta, como su descomposición es x al cuadrado. Entonces, el x al cuadrado realmente ya dijimos que es y. Entonces, tuviera y al cuadrado menos 25y, porque x cuadrado es y, más 144 es igual a 0. Aquí está la forma, cambiamos de variable, por eso se llama el método del cambio de variable, y donde aparecen las x al cuadrado le vamos a poner y. Tome en cuenta que x al cuadrado
elevado al cuadrado es x a la cuarta, solo se ha descompuesto. Entonces aquí tendríamos y cuadrado menos 25y nada más 144. Y adivine qué es lo que se acaba de formar acá. Una sencilla ecuación cuadrática normal. Entonces acá procedemos a ocupar la fórmula general. Recuerde, por teoría, la fórmula general dice la variable cuadrática va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ahora, ¿quién es a, quién es b y quién es c? Sencillo, respectivamente, los coeficientes que acompañan a la y el término independiente. Entonces, el valor de a es el coeficiente de la y cuadrado, que es 1. El valor de b es el coeficiente de la y, que es menos 25, porque tiene que ser con su signo, y la c es el término independiente, que es 144. Entonces, donde aparecen todas las a, vamos a colocar 1, donde aparecen las b, vamos a colocar menos 25, y donde aparece la c, vamos a colocar 144. Solo que tenga cuidado, este menos es de fórmula, mire, menos b. Cuando sustituyamos la b, en este caso la b tiene un signo menos, entonces me va a quedar menos 25. Y acá me va a quedar menos 25 elevado al cuadrado. Recomiendo paréntesis. Entonces sustituimos y lo que tendríamos es esto de acá. Menos de fórmula, b que vale menos 25, más o menos a b al cuadrado, que es menos 25 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 144, sobre 2 por a, que es 1. Empezamos a resolver despacio, menos por menos da más, y esto me quedará más 25, más o menos la raíz cuadrada de, con calculadora nos apoyamos y elevamos 25 al cuadrado, menos, y multiplicamos 4 por 1 por 144. Esto me da como resultado 25 al cuadrado, 625, y 4 por 1 por 144, menos 576. Restamos la raíz y tendríamos 25 más o menos 49 sobre 2. 49 es un cuadrado perfecto, que es 7, y tendríamos que la y tomaría los valores de 25 más o menos 7 sobre 2. Pasamos en limpio esto. Como hay dos respuestas, una positiva y una negativa, la y va a tener dos respuestas. Entonces tendríamos, la primera sería la positiva y la segunda sería la negativa. Y solo resolvemos. Esto desde ya se puede colocar en la calculadora, pero yo lo voy a seguir. 25 más 7 es 32 y 32 entre 2 es 16. Entonces la y vale 16 y el otro valor de la y sería 25 menos 7, que es 18, y 18 sobre 2 es 9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Tenemos que el primer valor de la y es 16 y el segundo valor de la y es 9. Pero recuerde, regresemos la y como x al cuadrado. Recuerde que la y realmente le estábamos llamando y a la x al cuadrado. Entonces, regresamos la y a la x al cuadrado original y tendríamos que x al cuadrado es igual a 16 y que x al cuadrado es igual a 9, porque recuerde que en el cambio de variable y le llamamos a la x al cuadrado. Entonces ahora hay que regresarla otra vez. Despejamos la x, tan sencillo como que este cuadrado pasa a raíz, y tendríamos que la x toma el valor de la raíz cuadrada de 16. La raíz, como ya mencionamos, tiene dos respuestas, una positiva y una negativa, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, la primera respuesta de la x es la parte positiva y la segunda respuesta de la x es la parte negativa. Note que es exactamente la misma respuesta que por factorización. Luego, hacemos lo mismo con la ecuación 2, el cuadrado pasaría a raíz, y la raíz cuadrada de 9 tiene dos respuestas, una positiva y una negativa. El x sub 3 va a ser la parte positiva y el x sub 4 va a ser la parte negativa. Y son exactamente las mismas respuestas que por factorización.
Entonces repito, cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y cuál es la necesidad de explicar dos métodos? Ya le dije, la de la factorización, aunque suele ser más corto y más rápido, no todos los trinomios son factorizables. Entonces a ley toca ocupar la fórmula general por cambio de variable. Entonces acá tendríamos los dos métodos. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a encontrar las soluciones de x a la cuarta menos 24x cuadrado menos 25. Vamos a ocupar el método número 1 primero, que es factorizar el trinomio. Recuerde que la factorización por aspa simple simplemente se descomponen el primero y el último término. En el caso del primer término, su descomposición quedaría como x por x. X al cuadrado por x al cuadrado, sus exponentes se suman y quedaría x a la cuarta. Y el 25, bueno, esto es bastante evidente, pero vamos a sacar su descomposición. 25, en el caso tiene quinta, da 5, otra vez tiene quinta y da 1. Entonces, solo hay una posible descomposición, o 5 por 5 o 25 por 1. En el caso 5 por 5 no es, porque 5 más 5 es 10 y 5 menos 5 es 0, no se logra el término central. Entonces acá sería 25 por 1. 25 por 1 es 25 y con 25 y 1 puedo lograr el menos 24. Entonces las dos descomposiciones serían 25 por 1. En el caso 1 por 25, que cuando es de la forma x al cuadrado sin coeficiente, este orden no importa. Cuando es ax al cuadrado a la cuarta, en el caso que tuviera aquí un coeficiente, entonces ahí sí que va a importar el orden, que vamos a ver un ejemplo de eso. Continuamos, multiplicamos en cruz, x cuadrado por 1 sería x cuadrado, se coloca abajo, multiplicamos en aspa, x cuadrado por 25 sería 25x al cuadrado. Sumamos aritméticamente y da la casualidad que tampoco logramos el término central, porque nos da 26x al cuadrado. Entonces hay que recurrir a un pequeño arreglo. Acá si le cambiamos de signo a los dos, me va a quedar menos 26 y no logro el término central. Entonces hay que ir probando, ¿verdad? En el caso a los dos no funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que quede negativo. Entonces, por principio aritmético, si dos cantidades se están restando, manda el que tenga el signo del mayor. Entonces, en este caso me conviene cambiarle signo al 25 para que quede menos 25 más 1 y eso me dé menos 24 y mande el signo del mayor. Entonces, acá tendríamos que arreglar el menos 25. Le cambiamos signo y el otro lo dejamos como está, porque si no me quedará menos 26. Entonces, menos 25 más 1 es menos 24. Obviamente, si hicimos este cambio, ya logramos el término central, necesitamos también cambiar de signo el 25. Entonces sería menos 25. Y su factorización en forma horizontal, siempre esto recuérdelo, es horizontal, sería x cuadrado menos 25 el primer factor y x cuadrado menos 1 el segundo factor. Más 1, x cuadrado más 1, porque no tiene signo, es positivo. Y esto es igual a 0. Ya con los dos factores nos lo traemos en limpio y como dice el método, lo único que hay que hacer es igualar ambos factores a 0. Entonces me quedaría x cuadrado menos 25 igual 0 por un lado y x cuadrado más 1 igual 0 por otro lado. Resolvemos ambas ecuaciones normal, como una ecuación normal. El 25 que está restando cambia de operación y pasa a sumar. Y en el caso del cuadrado cambia de operación y pasa a raíz cuadrada o aplica radicación a ambos lados, como se lo hayan enseñado. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es un cuadrado perfecto. Hay dos respuestas, una positiva y una negativa. La raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, el x1 es la parte positiva y el x2 es la parte negativa. Pero, sorpresa con el segunda ecuación. Si despejamos, el 1 que se encuentra sumando pasaría a restar. Entonces me quedaría x cuadrado es igual a menos 1. Aplicamos radicación,
cambia de operación y pasa a raíz al cuadrado y tendríamos la raíz cuadrada de menos 1. Pero da la casualidad que si nosotros utilizamos la calculadora, y esto creo que ya todo el mundo lo sabe, la raíz cuadrada de un número real, la calculadora dice que es un error. Evidentemente no hay una solución real para una raíz cuadrada de un número negativo, aunque sea cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que no tenga una solución, sino que aquí simplemente hay que recordar algo que en primer año de bachillerato se estudia, de conocimientos básicos de los números. Hay que recordar que la raíz cuadrada de menos 1 es un número imaginario. Es decir, que en este caso la raíz cuadrada de menos 1 se representa por i. Es un número complejo. Entonces, si yo tengo acá que x es la raíz cuadrada de menos 1, entonces realmente tengo que x es igual a más o menos un número imaginario, es decir, i. Por lo tanto, el x3 sería la parte positiva de i y el x4 será la parte negativa de i. Aquí me quedó x3, pero es x4. Bien, entonces significa que esta ecuación tiene dos soluciones reales que las podemos comprobar con la calculadora y dos soluciones complejas que no la podríamos comprobar con la calculadora, aunque sí se podría porque podemos utilizar la raíz de menos 1 y tal vez sí tendríamos la respuesta, pero es un número complejo. Entonces vamos a colocar x a la cuarta, vamos a dejar ahí planteado el paréntesis para no estar escribiendo menos 24x al cuadrado menos 25, y esto me tiene que dar 0. En el caso de x a la cuarta, lo probamos primero con la parte positiva de 5, el valor real, donde aparecen las x le ponemos 5 y esto me tiene que dar 0 si está correcto. Y en efecto da 0 porque está correcto. Ahora probamos la segunda solución real que nos dio menos 5 y esto me tendría que dar en efecto 0. La tercera y la cuarta solución, pues evidentemente no podemos comprobarlo con esta calculadora porque es una solución compleja. Es decir, es un número imaginario el cual no está programada la calculadora para ese tipo de respuesta. Bien, pasamos al ejemplo número 2, pero con el método del cambio de variable. Para este caso, pues lo que vamos a hacer es realizar el cambio de variable, es decir, le vamos a llamar a la y x al cuadrado. Entonces aquí tendríamos x a la cuarta, que es lo mismo que decir x cuadrado elevado al cuadrado, menos 24x cuadrado menos 25. Entonces, donde aparecen las x al cuadrado, realizamos el cambio de variable que sería y. Entonces tendríamos y cuadrado menos 24y menos 25 es igual a 0. Tenemos una ecuación cuadrática normal y para esto simplemente ocupamos la fórmula general de la cuadrática, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde el valor de a es el coeficiente de la y cuadrado, el valor de la b es el coeficiente de la y el valor de la c es el término independiente. Entonces, donde aparecen las 2a, le vamos a colocar 1, donde aparecen las 2b, le vamos a colocar menos 24, cuidado con el choque de signos, este menos es de fórmula, y donde aparezca la única c, le vamos a poner menos 25. Si sustituimos, nos quedaría menos de fórmula, menos b, que es el menos 24, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 24 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 25, sobre 2 por a, que es 1. Si elevamos al cuadrado y arreglamos, menos por menos da más 24, 24 al cuadrado siempre se va a volver positivo, no hay problema, 576, menos por menos da más y 4 por 25 es 100. Resolvemos la suma que está en la raíz, y esto me quedaría 576 más 100 es 676. Esto, al extraer la raíz cuadrada, es un cuadrado perfecto que es 26. Entonces tendríamos que la y tomaría los valores de 24 más o menos 26
sobre 2. Es decir, hay dos respuestas. Traemos esto en limpio, encontramos la primera respuesta para la y, que sería la parte positiva, y la segunda respuesta, que es la parte negativa. Resolvemos 24 más 26, esto es 50, y entre 2 es 25. 24 menos 26 es menos 2, que entre 2 es menos 1. Entonces, como siguiente paso, ya sabemos que las y nos dio 25 y menos 1, lo que hay que hacer es regresar, es decir, el cambio de variable. Recuerde que y le llamamos inicialmente a la x al cuadrado por comodidad. Entonces regresamos la variable y tendríamos x cuadrado es igual a 25 y x cuadrado es igual a menos 1. Resolvemos ambas ecuaciones con normalidad, el cuadrado pasa a raíz, tendríamos la raíz cuadrada de 25, la raíz cuadrada tiene dos respuestas, una positiva y una negativa, esto da raíz cuadrada de 25, 5, el x1 sería la parte positiva y el x2 sería la parte negativa. Ahora con el segundo hacemos exactamente lo mismo, el cuadrado lo despejamos y pasa a raíz y esto nos quedaría como la raíz cuadrada de menos 1. Como la raíz cuadrada de menos 1 es y, tendríamos las dos respuestas como más menos y. Es decir, primera respuesta compleja más y segunda respuesta compleja menos y. Y aquí tendríamos nuestras cuatro soluciones. x1, x2, x3 y x4 ahí, pero el error de dedo que nunca se hace esperar. Pero bueno, se entiende. El ejemplo 3 dice, encontrar las posibles soluciones a la ecuación 2x a la cuarta menos 15x cuadrado más 27 igual 0. Entonces, en este caso, estamos en presencia de un trinomio de la forma ax a la cuarta más o menos bx más o menos c. Entonces, en este caso, en su factorización, podemos ocupar también el método del aspa simple o la técnica del aspa simple o método de tijeras, para su descomposición. Lo único que aquí sí que va a influir el orden en cómo coloquemos los factores descompuestos. Es decir, hay que tener un poquito más de criterio a la hora de colocar los factores descompuestos. En el término de la x a la cuarta, como es un número primo, pues simplemente es 2 por 1 y x cuadrado por x cuadrado. La descomposición, 2 por 1 y x cuadrado por x cuadrado. Esto es con respecto a los números primos, ¿verdad? 2, 3, 5, 7, 11 y etc. Los números compuestos, pues también va a haber la necesidad de sacarle el MCM en algunos casos si es muy difícil su descomposición. Ahora, el 27, bastante sencilla su descomposición, pero lo vamos a hacer. Tiene tercera, que es 9, tercera de 9 también, que sería 3, y la tercera de 3, que es 1. Bien, el 27 tiene las siguientes posibles descomposiciones. Puede ser 9 por 3, pero como aquí influye el orden también, puede ser 3 por 9. O también puede ser directamente 27 por 1 o 1 por 27. Es decir, tenemos 4 posibles descomposiciones. Entonces, para saber cómo es, simplemente vaya probando con la calculadora. Por ejemplo, si yo pruebo con 9 por 3, me quedaría 2 por 3, 6 y 1 por 9, 9. De 6 y 9 logro el 15. Ya está. Ahora, si yo pruebo con 9 por 3, bueno, 3 por 9, perdón, me quedaría 2 por 9, 18 y 1 por 3, 3, que también de 18 y 3 podemos lograr el 15. Entonces hay que tener mucho cuidado con los factores que vamos a descomponer. En este caso, 9 por 3 es correcto. Entonces, tiramos acá 9 por 3 y tengamos mucho cuidado porque los signos tienen que coincidir. Ya voy a aclarar algo porque no se puede al revés. Pero bueno, multiplicamos en cruz. 2 por 3 es 6x al cuadrado. Mire cómo se coloca. ¿Ven? No se coloca arriba, sino que en diagonal, ¿ven? X cuadrado por 9 es 9x al cuadrado. Ahora, evidentemente, si sumamos esto me da 15x al cuadrado positivo.
pero el término central es menos 15x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como al sumarlo dan 15, lo que tendríamos que hacer es sumar signos iguales y que conserven su signo. Por lo tanto, le cambiamos de signo tanto al 9 como al 6. Entonces, signos iguales se suman, conservan su signo y me queda menos 15, que sería correctamente el término central. Entonces, como le cambiamos signo al 9, quiere decir que el 9 de la izquierda es negativo. Y como le cambiamos de signo al 6, significa que el 3 de la izquierda es negativo. Bien, hablemos de la otra posible descomposición. 3 por 9. Cualquiera puede tener la duda, bueno, ¿y por qué 3 por 9 no se puede? Si usted lo prueba, 3 por 9 me quedaría 2 por 9, 18. Y 1 por 3, 3. De 18 y 3 puedo lograr el menos 15. ¿Cómo? Poniéndole el signo al 18. Me quedaría menos 18 más 3 me da menos 15 y pega el término central. El problema es que no pega el signo del término independiente, porque en el caso el 9 quedaría negativo, pero el 3 quedaría positivo. Entonces me daría más por menos da menos y no cumple la condición. Entonces es estrictamente este orden. Con el otro no se puede porque aunque pegue el término central, no pega el signo del término independiente. Por lo tanto es estrictamente esto. Su factorización sería en horizontal, siempre en horizontal, 2x cuadrado menos 9 como primer factor y en horizontal x cuadrado menos 3 como segundo factor. Y esto es igual a 0. Ya que tenemos su descomposición factorial, ahora lo único que hay que hacer es igualar ambos factores a 0. Es decir, 2x al cuadrado menos 9 igual a 0 y 2x cuadrado x cuadrado menos 3 igual a 0. Resolvemos ambas ecuaciones. En el caso del de la izquierda, el menos 9 que se encuentra restando pasa al otro miembro a sumar. Y luego el 2 que se encuentra multiplicando la x cuadrado pasaría a dividir. Por último aplicamos radicación, el cuadrado pasa a raíz cuadrada y tendríamos la raíz cuadrada de 9 medios. Acá es donde yo sugiero que ocupe la calculadora y que no lo coloque en decimal. De todas maneras, teniendo uso de esta calculadora, si no se tiene, pues hay aplicaciones para celular, hay aplicaciones para computadora. Como en este caso no me interesa estar racionalizando, usted al colocar raíz de 9 medios de esta manera, la respuesta la calculadora se la tira racionalizada. Evidentemente hay un método para racionalizar, pero le repito, son contenidos que ya se estudiaron en su año anterior. Por lo tanto, no me interesa estar resolviendo racionalizaciones, porque si lo hace a pie, observen, raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz cuadrada de 2 se queda como raíz cuadrada de 2. Entonces la respuesta me quedaría 3 sobre la raíz cuadrada de 2. Lo que pasa es que al racionalizar esa respuesta, llegamos a esto, pero yo directamente pues ocupemos la calculadora. Para eso está 3 veces la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y se sugiere que se deje de esta forma y no en decimal porque si usted lo quiere comprobar con los decimales no da 0, por aproximación da 0, pero regularmente no da 0. Entonces la primera respuesta es la parte positiva, 3 veces la raíz cuadrada de 2 sobre 2, y la segunda respuesta es la parte negativa, menos 3 veces la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Continuamos entonces con el miembro derecho. El menos 3 que se encuentra restando cambia de operación y pasa a sumar. Aplicamos radicación, el cuadrado pasa a raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 3, aunque tiene su decimal, dejémoslo como tal. Entonces la respuesta positiva y la respuesta negativa de la raíz cuadrada de 3. Quiere decir que la tercera solución es positivo raíz de 3 y la cuarta solución es negativo la raíz de 3. Como le repito, esto son números decimales. Es decir, si nosotros lo colocamos en la calculadora nos va a tirar número decimal. Pero si lo queremos comprobar con decimales por aproximación, da 0. Y lo que queremos es que se compruebe. Bien, intentemos comprobar esta ecuación. Tenemos 2x a la cuarta, yo le voy a poner paréntesis nada más, menos 15
x al cuadrado más 27 igual a 0. O sea que esto me tiene que dar 0. Primera respuesta, el x1. El x1 nos dio, y aquí hay que tener mucho cuidado cómo se coloca en la calculadora, 3 veces la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, donde aparecen las x, hay que colocar precisamente eso. 3 veces la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Si esto es correcto, me tiene que dar 0. Mire cómo se coloca en la calculadora. Mucho cuidado. A la hora de colocarlo en la calculadora, tenemos que tener cuidado. Entonces esto, veamos si me da 0. Y en efecto me da 0. Se comprueba la primera solución. La segunda solución es la solución negativa, que supuestamente también tiene que comprobarse y da 0. La tercera solución, la x vale raíz cuadrada de 3. Entonces, borramos esto y solo nos quedamos con la raíz cuadrada de 3. Donde aparece la otra x, también borramos esto y solo dejamos la raíz cuadrada de 3. La tercera solución, veamos si también se cumple, tiene que dar 0. Y ahí está. Y la cuarta solución, que es la raíz negativa de 3, en este caso también da 0. Quiere decir que se comprueban las 4 soluciones para este ejemplo. Pasamos al mismo ejemplo, pero por el método de la raíz, cambio de variable. En este caso vamos a utilizar el cambio de variable que ya venimos utilizando, x al cuadrado le vamos a llamar y. Entonces, 2x a la cuarta realmente es 2x al cuadrado, menos 15x cuadrado más 27 igual 0. Donde aparecen las x al cuadrado, le colocamos y y tendríamos 2y al cuadrado menos 15y más 27 igual a 0. Cuando ya se tiene la ecuación en la forma cuadrática, entonces aquí simplemente ocupamos la fórmula general de la cuadrática. Y es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Para esto necesitamos el valor de la a, que es el coeficiente que acompaña a la y cuadrado, es 2. El valor de la b, que es el coeficiente de la y', que sería menos 15. Y la c, que es el término independiente, que es 27. Por lo tanto, donde aparecen las 2a, le vamos a poner 2. Donde aparecen las 2b, le vamos a poner menos 15. Y donde aparece la única c, le vamos a poner 27. Sustituyendo, me quedaría esto que está en pantalla. Choque de signos, este menos es de fórmula y este menos le pertenece a la b. Entonces, resolvemos. Menos por menos da más, me quedaría 15. 15 al cuadrado, utilizando la calculadora, eso es 225. Y menos 4 por 2 por 27, eso es 216. Restamos lo que está dentro de la raíz y me quedaría que y es igual a 15 más o menos la raíz de 9, que es exacta 3. Ya teniendo los dos valores de la y, pasamos esto en limpio, resolvemos para y1 y y2. y1 sería la parte positiva de la raíz, que es 3, y y2 sería la parte negativa de la raíz, que es menos 3. 15 más 3 es 18. 18 entre 4 no es exacto, solo tiene mitad y me queda 9 medios. 15 menos 3 es 12. 12 entre 4 sí es exacto, que es 3. Por lo tanto, la primera solución de la y es 9 medios y la segunda solución de la y es 3. Como siguiente paso, regresamos la y a su forma original, que se llamaba x al cuadrado. Cambio de variable. Entonces quedaría aquí que x al cuadrado es igual a 9 medios y que x al cuadrado es igual a 3. Sacamos en el miembro izquierdo, en la parte izquierda, el cuadrado pasa a raíz y tendríamos la raíz cuadrada de 9 medios. Que esto, repito, no me interesa la explicación de la parte de cómo racionalizar. A esta altura usted tiene permitido el uso de la calculadora y si colocamos esto en la calculadora ya racionalizado me dice qué es esto. Entonces la primera respuesta es la positiva y la segunda respuesta es la negativa. En la segunda ecuación hacemos lo mismo, el cuadrado pasa a raíz
Y como la raíz de 3 no es exacta, no vamos a extraerlo. Simplemente sabemos que la raíz tiene dos respuestas y la primera respuesta sería la parte positiva de la raíz de 3 y la segunda respuesta sería la parte negativa de la raíz de 3 y ya tendríamos las 4 soluciones para la x a la cuarta, que como ya comprobamos, en efecto pega. Entonces, tenemos el ejemplo número 3. Vamos al ejemplo número 4 y es el último ejemplo. También lo vamos a hacer por los dos métodos, si se puede. En el caso del método 1, es la factorización. Tenemos un trinomio de la forma ax a la cuarta más o menos bx cuadrado más o menos c igual 0. Veamos si se puede factorizar utilizando la técnica del aspa simple o método de tijera. Tomamos la ecuación y el primer término, que sería 2x a la cuarta, se descompone en dos factores. Como el 2 es un número primo, su posible descomposición solo es 2 por 1. ¿Ya? Y en el caso de la x a la cuarta sería x cuadrado por x al cuadrado. Con respecto a la descomposición del 16, hay que jugar un poquito. Yo siempre sugiero descomponerlo aparte, ¿verdad? O hacerlo mental, con poco de práctica se puede hacer mental. 16 al descomponerse tiene mitad, que es 8. 8 tiene también mitad, que es 4. 4 todavía tiene mitad, que es 2. Y 2 tiene mitad, que es 1. Por lo tanto, observe todas las posibles descomposiciones. Vamos a intentar nombrar todas. Tenemos 2 por 8 u 8 por 2, porque se pueden al revés. Aquí sí que influye. Ya le dije que cuando hay coeficiente de la x a la cuarta, sí que influye el orden en cómo se coloca. Cuando no tiene coeficiente, aquí no importa cómo lo ponga. En este caso sí. Entonces tendríamos 2 por 8 u 8 por 2. Dos descomposiciones. Tenemos también 4 por 4, que obviamente es lo mismo que ponerlo al revés. Y tenemos también 16 por 1 o 1 por 16. Es decir, tenemos 5 posibles descomposiciones del 16. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? Ahí técnica, ¿verdad? Doy 5 segundos para que piense y en qué orden se tienen que colocar. Note que tiene que dar 33. O sea que al multiplicar un número por 2, para que me dé cerca de 33, piense. Y creo que los que son bastante habilidosos ya se dieron cuenta que es 1 por 16. Y en ese orden, ¿ya? En ese orden sería 1 por 16. Con ninguna de las otras descomposiciones pega. Ahora note, 2 por 16 es 32. Y 1 por 1 es 1. 32 y 1 puede dar 33. Entonces, 2x al cuadrado por 16, multiplicamos en cruz, me da 32x al cuadrado y multiplicamos en cruz, x al cuadrado por 1, esto me da 1x al cuadrado. Sumamos aritméticamente 1 más 32, esto da 33x al cuadrado. Y si usted nota, de una sola vez ya pegó el término central sin realizar ningún cambio de signo. En los ejemplos anteriores tocaba estar jugando con los signos para que me diera el término central, pero en este caso de una sola vez nos dio el término central. Eso significa que sus factores descompuestos serían, en el caso del 2, su factor descompuesto sería 2x al cuadrado más 1, y el segundo factor sería en horizontal x al cuadrado más 16, pero esto igual a 0. Ya que tenemos la descomposición factorial de este trinomio, ahora como siguiente proceso solo hay que igualar ambos factores a 0. 2x al cuadrado más 1 es igual a 0 y el segundo factor sería x al cuadrado más 16 es igual a 0. En ambas ecuaciones lo que hay que hacer es sencillamente resolverlas. Entonces, en la ecuación 1, el 1 que se encuentra sumando pasaría a restar porque cambia de operación. El 2 que se encuentra multiplicando pasa a dividir. Y por último, el cuadrado está potenciando, cambia de operación y pasa a radicar. Pero en este caso, alerta,
tenemos un número complejo también. Porque si nosotros ocupamos la calculadora, ya lo mencioné, cualquier expresión negativa que se le intente sacar su raíz cuadrada, pues va a dar mat error, que significa que no es una solución real. Pero esto tampoco tiene un valor complejo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que recordar algo del año pasado también. Nosotros sabemos que el menos un medio se puede romper en dos raíces. Es decir, en la raíz positiva de un medio y en la raíz de menos 1. Esto se puede descomponer. Y le voy a poner un ejemplo en la calculadora. Imagínense la raíz cuadrada de 8, por ejemplo. Raíz cuadrada de 8. 2 veces la raíz de 2. Entonces, el 8, si fuera 4 por 2, yo puedo poner acá raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 2. Es decir, multiplicar lo que está dentro de la raíz. 4 por 2 es 8. Entonces, esto es como que digamos la raíz cuadrada de 8. Y si usted nota, la misma respuesta. Entonces, esa idea es la que se aplica acá. La raíz cuadrada de menos un medio realmente es un medio por la raíz cuadrada de menos 1. Porque mire, menos 1 por un medio es menos un medio. Y de aquí nosotros ya sabemos que la raíz cuadrada de menos 1 es i. Por lo tanto, es como que tengamos la raíz cuadrada de un medio, que si lo colocamos en la calculadora otra vez, observen, pues con la parte positiva, raíz cuadrada de un medio. Esto me da como respuesta, ya racionalizado, le repito, no me interesa explicar eso, ya racionalizado es la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pero eso es solo un medio. Por cierto, positivo y negativo, porque tiene dos respuestas. Eso sería solo la raíz de un medio. La raíz de menos 1 sería i, o sea que a esta respuesta solo le agregamos i. Hacemos eso, y como tiene dos respuestas, la x1 sería la parte positiva de esto, y la x2 sería la parte negativa de esto. Hacemos lo mismo con el miembro, con la segunda ecuación, el 16 despejamos, pasa a restar porque cambia de operación. El cuadrado está potenciando, pasa a radicar porque cambia de operación. Y nuevamente tenemos el mismo problema. La raíz cuadrada de menos 16 no hay un valor complejo que lo denote. Entonces aplicamos esta misma idea. ¿Ya? La raíz cuadrada de menos 16 es como que tengamos la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de menos 1, porque menos 1 por 16 es menos 16. ¿Ya? Entonces como que se tenga ese pequeño arreglo. Ahora la raíz cuadrada de 16 es 4, positivo y negativo. Y la raíz cuadrada de menos 1 es i. Entonces la respuesta es más o menos 4i. Es decir, la raíz de 16, 4, y la raíz de menos 1, i. Tercera respuesta, la parte positiva. Y cuarta respuesta, la parte negativa. Desgraciadamente, esto no vamos a poder comprobarlo en la calculadora porque las 4 soluciones eran complejas. Por lo tanto, no podemos comprobarlo. Pasamos entonces al ejemplo 4, pero por el método número 2. Método 2 es el de cambio de variable. En este caso, cambiamos de variable, le llamamos x cuadrado, le vamos a llamar y. Entonces, 2x a la cuarta realmente es 2x al cuadrado. Entonces, esto sería y, más 33x al cuadrado, que sería y, más 16 igual 0. Aplicamos el cambio de variable, donde aparecen las x al cuadrado, le llamamos y. Entonces, tendríamos 2y al cuadrado, más 33y, más 16 igual 0. Método de la cuadrática, como esto es una ecuación cuadrática como tal, simplemente ocupamos la fórmula general de la cuadrática. En este caso, la fórmula general de la cuadrática dice menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Para esto ya sabemos que el valor de la a es el coeficiente que acompaña a la y cuadrado, sería 2,
el valor de la b es el coeficiente de la y, que es 33, y la c es el término independiente, 16. Entonces, donde aparezcan las dos a, le vamos a poner 2, donde aparezcan las b, le vamos a poner 33, y donde aparezca la c, le vamos a poner 16. Sustituyendo los valores, tendríamos esto. Menos, y en este caso el b es positivo, 33. Ocupando la calculadora, 33 al cuadrado es 1089, y 4 por 2 por 16 es menos 128. Restamos, y esto nos daría 961, que es un cuadrado perfecto, si no me equivoco. Utilizando la calculadora, el 961 es la raíz cuadrada 31. Entonces, ya teniendo el valor de la y, pasamos en limpio y tendríamos dos valores para la y, la parte positiva de la raíz y la parte negativa de la misma. Resolvemos, menos 33 más 31, esto es menos 2. Menos 2 entre 4, esto es menos 1/2. En el caso de menos 33 menos 31 es menos 64, y menos 64 entre 4 es menos 16. Con estos valores ya sabemos que la primera y es menos 1/2 y que la segunda y es 16. Por lo tanto, regresamos la y como x al cuadrado. ¿Ya? Hay que regresar la y a su valor original, que sería x al cuadrado. Entonces, y es igual a menos 1/2, es como que realmente tengamos x al cuadrado es igual a menos 1/2. Y es igual a 16, es como que tuviéramos x al cuadrado es igual a menos 16. Despejamos la x al cuadrado, el cuadrado que está potenciando pasa a raíz, y aquí sucede lo mismo que ya se explicó. Acá es como que tuviéramos raíz cuadrada de 1/2 por raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de 1/2 en la calculadora ya racionalizado es 2 veces raíz de 2 sobre 2, y la raíz cuadrada de menos 1, que es y. Por lo tanto, la respuesta nos quedaría más o menos la raíz de 2 sobre 2i. Primera respuesta, la parte positiva de eso. Segunda respuesta, la parte negativa de eso. Por último, en el caso de la x cuadrado menos 16, despejamos la x al cuadrado, pasa a radical, y la raíz cuadrada de menos 16 sucede lo mismo que en el ejemplo anterior. El menos 16 se rompe y es raíz de 16 por raíz de menos 1. La raíz de 16 es 4 y la raíz de menos 1 es i. Entonces tendríamos como respuesta más o menos 4i. El x3 sería la parte positiva de eso y el x4 sería la parte negativa de eso. Por lo tanto, ya tendríamos nuestras 4 soluciones, aunque en este caso todas fueron soluciones complejas y no vamos a poder comprobarlo en nuestra calculadora. Pero si no nos hemos equivocado en ningún cálculo, y aparte que con los dos métodos nos dio la misma respuesta, significa que lo tenemos evidentemente correcto. Por lo tanto, esto sería todo con respecto a las ecuaciones bicuadráticas.